Hola a todos, soy Tomás Sancho, el profe de música del CEI Padre Manjón de Valencia, en el barrio de La Torre. Me gustaría enseñaros nuestro centro educativo y compartir con vosotros una gran sorpresa. ¿Os venís? ¡Vamos! Y esta es la sorpresa. Fem Escola Junts nació de la gana. Es una canción que compuse pensando en el día en que volveríamos a retomar las clases, nuestro trabajo, la vida con normalidad. Y es un regalo que queremos compartir con todos vosotros. Fem Escola Junts. Isa, ¿qué mensaje nos transmite esta canción? Un mensaje de esperanza. Las puertas se vuelven a abrir y os damos la bienvenida a toda la comunidad educativa. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Pues con la música, que nos permite exteriorizar nuestras emociones y sentimientos. Jorge, ¿cuál fue el sentimiento o la emoción que frecuentaba la gente en aquellos días? Pues principalmente el miedo, la inseguridad y el pesimismo. Y frente a ello, la valentía de las familias y del propio alumnado. Mamen, ¿vosotros los profes cómo os imaginasteis la vuelta a las clases? Yo necesitaba volver al cole, abrazar a mis nenes y que sintieran todo nuestro calor y que estábamos aquí. Anabel, ¿cuáles son los tesoros de los que habla la canción? Pues para empezar, tener un cole es un gran tesoro y todo lo que obviamente en él aprendemos. Educación, inclusión, valores, conocimientos, amistad, relaciones sociales y sobre todo a ser grandes personas. Ainhoa, ¿cómo fue la Dana y cuál fue la actitud de los valencianos? Pues la Dana arrasó todo el barrio, todo nuestro cole, que además estaba recién estrenado, quedó todo muy dañado. Tuvimos la suerte de no tener que lamentar víctimas entre las familias que tenemos en el cole y también es verdad que recibimos muchísima ayuda del barrio, voluntarios y voluntarias, y luego nosotros también estuvimos colaborando para poder ampliar esa generosidad que habíamos recibido, todo ese amor, ese esfuerzo, y gracias al trabajo conjunto
pues ahora podemos seguir disfrutando de nuestro cole. Cris, ¿la gente mostró su lado más humano? Sin ninguna duda. La bondad de las personas se hizo presente. Cada cual aportó su esfuerzo y sus capacidades. Yo destacaría la unión de todos y todas. Amparo, ¿por qué la escuela se tiene que abrir a la comunidad educativa? Porque es responsabilidad de todos y también las familias deben de estar implicadas en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Chicos, ¿teníais ganas después de la Dana de volver al cole? ¡Sí! Natalia, ¿qué piensas sobre el esfuerzo? El esfuerzo es necesario en la vida y cuanto más mejor. Al final la perseverancia es lo que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Natalia, ¿qué piensas de la gente que se implicó en la reconstrucción del cole? Pues sin vosotros y vosotras no hubiese sido posible retomar las clases. Os merecéis todo nuestro respeto, consideración y agradecimiento. Asia, ¿cuál era tu deseo después de la Dana? Pues que todo volviera a la normalidad y ver a Saúl al llegar, a Taqua, a Leo, a Zoe, Isabela, Zair, Aisha, a Yesa, Alegría, Soraya, Sami, Taqua, y son todos mis amigos y los quería ver porque siempre me han tratado muy bien y que ellos sepan que yo les quiero mucho. Coral, ¿tenías ganas tras la Dana de volver al cole? Sí, yo quería venir al cole para trabajar y para jugar con mis amigos y aprender a los profes y estudiar para que sea grande para ser policía. Hassan, ¿qué es lo que más te gusta del cole? Aprender con castellano, valenciano e inglés para de mayor tener un trabajo. Susana, ¿tenías ganas tras la Dana de volver al cole? Sí, porque el cole me ayuda a crecer. Yasmín, ¿tenías ganas tras la Dana de volver al cole? Sí, porque aquí aprendemos muchas cosas nuevas. Eva, ¿para qué hemos utilizado el título de la canción Fem Escola Junts? Fem Escola Junts ha sido el lema del colegio y todas las actividades han girado en torno a este lema y también nos pareció una buena idea el extenderlo al barrio y también hemos recibido la ayuda del Ayuntamiento de Valencia y hemos participado en el encuentro de coros de la ciudad en el Palau de la Música. Fem Escola Junts. Michelle, ¿cómo de importantes son los amigos para ti? Son súper importantes porque los quiero y son los mejores para mí en mi vida toda. María, ¿qué piensas del trabajo en equipo? Pues que da gusto cuando todos perseguimos el mismo objetivo. Aina, tú estás con los más peques del cole. ¿En qué consiste tu trabajo? Pues mi trabajo consiste en acompañarles en todo momento del día sin soltarles de la mano, ya que entran muy pequeñitos y necesita que les enseñemos todo lo que se hace en el cole, tanto en la asamblea como en el almuerzo, en el patio, en el juego, en el baño. Soraya, ¿cuál era tu deseo después de la Dana? Ver de nuevo a los profes. Jacobo, ¿son importantes los amigos para ti? Sí, son imprescindibles. Nuria, ¿qué piensas del trabajo en equipo? Pues pienso que es completamente necesario saber trabajar en equipo. Rebeca, Maite, Ana, Mar, ¿qué sería de nuestro alumnado con necesidades sin la ayuda de maestras y educadoras como vosotras? Tratamos de favorecer el acceso al sistema educativo ordinario y darles voz, promoviendo su adaptación social y su inclusión, y favoreciendo su bienestar emocional y sus ganas y ilusión por venir al cole, impulsando la empatía en un entorno libre de barreras. Saúl, ¿cuál era tu deseo tras la Dana? Encontrarme con mis amigos, con mis compañeros y las profesoras. Chicos, ¿cuándo disfrutáis más en el cole? Cuando los hacen reír. Julián, ¿cuál es tu rutina por las mañanas? Yo me levanto a las 8 menos cuarto, me preparo a mi hermana, hago los almuerzos de los dos y esperando a que llegue la hora de irse a clase me pongo a leer un poco. En ese tiempo, cuando llego a clase, siempre vengo ilusionado, con ganas de aprender, de ver a mis amigos y para que el día de mañana pueda ser una persona educada, un hombre hecho y derecho. Neika, ¿cómo te sientes? Muy feliz porque mi mamá mis padres me quieren mucho y me traen al cole. Fem Escola Junts.
Séfora y Esther, ¿cómo de importantes son los amigos para vosotras? Los amigos, las amigas, ¿cómo son de importantes? Para mí son muy importantes y los quiero mucho, los tengo como hermanos. Para mí también los tengo como hermanos y también los quiero mucho porque siempre cuando yo estoy mal están ahí cuando los necesito. Alicia, ¿qué piensas del trabajo en equipo? Sumamos cuando estamos organizados. Chicos, ¿qué os dicen las profes cuando os vais de excursión? Que le demos la mano. Muy bien, qué bien lo hacéis. ¿Y por qué os tenéis que dar la mano? Porque si no nos perdemos. Mauro, ¿echaste de menos a tu profe? Claro que sí. Tenía muchas ganas de verla. Natalie, ¿cómo de importantes son los amigos para ti? Es importante jugar con todos. Ankuta, ¿son importantes los amigos para ti? Sí, son lo más. Seila, ¿cómo de importantes son los amigos para ti? Pues los amigos para mí son unos héroes. Chicas, ¿alguna vez en el cole habéis tenido algún problema o habéis sentido miedo? ¿Qué hacéis en esos casos? Sí, he sentido mucho miedo y me voy corriendo a abrazar a la profe. Y yo cuando la profe me da la mano siento mucha seguridad. ¡Otra vez! Isabela, ¿tenías muchas ganas después de la Dana de volver al cole? Sí, porque quería volver contigo. 2, 3 y... Benvinguts, tants xiquets i xiquetes que sou molt valents. I a la fi, ja podeu vindre al col·le i aprendre molt més. Acosteu-se, vingau sense por, acudiu i somieu un abraç col·lectiu. I busqueu els tresors i canteu les cançons i tornem entre tots a gaudir. Hem viscut tot de ple, una Dana de grans dimensions, però no ens llevarà nostra essència i el nom valencià. Ofeguem tota por, netegem la foscor per omplir amb amor el racó del seu cor i trobem la bondat i refem les ciutats i agraïm el treball de tots. Fem l'escola junts, reprenem de nou el curs, amb més ganes que mai. Valorem tot l'esforç, retrobem els companys, construïm nous sabers per a fer-nos més grans i fer escola junts. Visca, visca l'amistat, visca, visca el treball conjunt, no em soltes la mà, vull tornar amb tu. Visca, visca l'amistat, visca, visca el treball conjunt, no em soltes la mà, vull tornar amb tu, riure de veritat, alçar-me ja del llit, posar-me a l'acció i moure cap ací, perquè vull ser feliç i fer escola junts. Visca, visca l'amistat, visca, visca el treball conjunt,
no em soltes la mà. Vull tornar amb tu. Visca, visca l'amistat, visca, visca el treball conjunt, no em soltes la mà. Vull tornar amb tu. Thank you.